Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer en esta ocasión el primer parcial de matemática 51 para UBA 21. Esto para todos los que estén haciendo el curso de matemática 51, que es la matemática para todo el CBC, excepto ingeniería y económicas y exactas y demás. Bueno, esto sería básicamente el primer parcial. Así que nada, primero, antes que nada, muchas gracias por el apoyo al canal que venimos teniendo, la verdad que es muy bueno. Les pedimos por favor que se suscriban para que nosotros podamos seguir haciendo más material como este, que bueno, hasta ahora la verdad que venimos bastante bien. Y bueno, vamos a empezar con lo primero. Lo primero que nos preguntan en este ejercicio es ¿cuál es el conjunto de positividad de esta función compuesta, f compuesta con g, en función de x? Donde nosotros tenemos f de x, que es esta función, menos 2x al cuadrado más 8, y luego tenemos g de x, que es una función lineal que pasa por estos dos puntos, el 1 menos 2 y el 4, 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto nosotros? ¿O qué ideas, qué plan de ruta podemos armar para este ejercicio? Primero, nosotros lo que nos preguntan es un conjunto de positividad. Entonces, el conjunto de positividad quiere decir todos los x, tales que esa función f compuesta de g de x, que se puede expresar de esta manera también, va a ser mayor a 0. ¿Sí? Ese sería el conjunto de positividad. Entonces, para lograr esta desigualdad, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es esa función compuesta. ¿Sí? Después, eso por un lado. Después, cuando nosotros hablamos de f compuesta con g, piensen ustedes que la composición de funciones es como si nosotros pusiéramos dos funciones en serie. Es decir, supongamos que yo tengo la función g. ¿Sí? La función g básicamente es una cuenta. Piensen que toda función siempre respeta el mismo patrón. Es decir, es una cuenta que siempre tiene una estructura que es la misma, que es básicamente los números que nos piden multiplicar, dividir, sumar y etcétera. Nosotros ingresamos un número x a esa cuenta estructurada y lo que sale es un resultado de esa cuenta. O sea, ese es el diagrama básico de cualquier función. Cuando nosotros tenemos una función compuesta, a esa función primaria, ¿sí?, le agregamos, o ese número que sale como resultado de esa cuenta al principio, le vamos a agregar otra función a continuación, que en este caso es la función con la que está compuesta. En este caso es f. Se dice f compuesta con g porque el número primero pasa por g y luego pasa por f. Y finalmente, el número que salió de g es g de x y cuando entra en f es f de g de x. ¿Sí? Eso es la idea. Entonces, eso nos hace pensar de que nosotros, para poder encontrar la función, lo primero que tenemos que hacer es conocer las dos funciones, f por un lado y g por el otro. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nos falta saber es cuál es la función g con su ecuación matemática. Nos dicen que g es una función lineal, entonces, si es una función lineal, esto es de teoría, la función lineal siempre va a seguir el mismo patrón, que va a ser un número, una constante, que es la pendiente, multiplicada por x, más b, que es una constante que es la ordenada al origen. ¿Sí? Si nosotros sabemos para una función lineal, necesitamos por lo menos como mínimo dos puntos para definirlas. ¿Y qué es lo que nos dice la enunciado? Fíjense que nos dice que la función pasa por el 1 menos 2 y el 4, 1. Entonces, para encontrar tanto a como b, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar esos puntos dentro de la función, ¿sí?, y pensarlo, y lo que nos va a quedar es un sistema de ecuaciones. Piénsenlo de esta manera. El punto 1 menos 2, por ejemplo, nos da x que vale la variable 1, x vale la variable 1 y la variable menos 2 es el valor de y. Y lo mismo para el otro punto, el punto de 4 menos 1, este es el valor de x y luego este otro es el valor de y. Entonces necesitamos reemplazar ambos valores en la función para que obtengamos cuánto vale a y cuánto vale b. Vamos a hacer el primero, que en este caso va a ser con 1 menos 2. Acá vamos a meter esto, g de x es lo mismo que hablamos de y, si son indistintos, acá no hay distinción. Entonces acá reemplazamos, por ejemplo, en este caso el menos 2, vamos a hacer la cuenta, esto es igual a por 1, ¿sí?, más b, que es la otra letra que no conocemos. Y luego de acá volvemos a reemplazar, pero esta vez por 4, 1. Entonces esto nos va a quedar 1 para i, y esto nos va a quedar a por 4 más b. Es decir, el sistema que nos queda en este caso va a ser a más b, ¿sí?, igual a menos 2, y luego tenemos
4a más b, que en este caso es 1. ¿Qué es lo que nos quedó acá? Un sistema de dos incógnitas a y b con dos ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer al principio nosotros acá? Una de las formas, por ejemplo, es hacer sustitución, es decir, reemplazar una letra en función de la otra, ¿sí? Y de reemplazarla así. Y otra forma, por ejemplo, es hacer lo que se llama método de sumas y restas, es decir, nosotros agarramos, por ejemplo, estas dos filas, las restamos entre sí, entonces vamos a tener a menos 4a, en este caso nos va a quedar menos 3a. b menos b se hace 0b, o sea, se nos va, y menos 2 menos 1 nos va a quedar menos 3. Entonces acá fíjense, esto por ejemplo como método nos sirvió para sacarnos una letra y despejar la otra. Entonces ahora tenemos menos 3a es igual a menos 3, dividimos por menos 3 ambos lados, y en este caso a nos va a quedar 1. ¿sí? De vuelta volvemos a reemplazar en la primera ecuación, pues supóngase que tenemos a más b es igual a menos 2, si reemplazamos esto nos queda 1 más b es igual a menos 2, acá restamos 1 en ambos lados, ¿sí? Y esto nos va a quedar, entonces nos va, b nos va a quedar igual a menos 3, ¿sí? Con eso tenemos parte de la ecuación ya resuelta, ¿ok? Entonces en este caso, con a y con b, finalmente la ecuación g de x nos va a quedar 1 por x, ¿sí? En este caso 1 por x que es x, más b que es más menos 3, o sea, menos 3. Ya con esto tenemos parte para empezar este ejercicio. Fíjense ahora con las dos funciones vamos a buscar hacer f compuesta con g de x. Básicamente lo que tenemos que hacer acá es, donde aparece la x, reemplazamos por la expresión completa de g. Es decir, tenemos menos 2 por x al cuadrado, en este caso vamos a poner por g de x al cuadrado, más 8. ¿sí? Así como viene, ponemos todo g de x. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto nos va a quedar menos 2, todo esto por, en este caso, x menos 3, todo al cuadrado, ¿sí? Más 8, y ahí queda la cuenta. Vamos a hacerlo una cuenta acá auxiliar para ver cuánto nos queda esto. Fíjense, x menos 3 al cuadrado, esto es lo mismo que decir x menos 3 multiplicado por sí mismo, dos veces, ¿ok? Entonces, haciendo la distributiva, primera con primera, primera con segunda, segunda con primera y segunda con segunda. X por x nos va a quedar x al cuadrado, x por menos 3 es menos 3x, menos 3 por x es menos 3x, menos 3 menos 3 es menos 6x, y después más 3 por 3 que es 9. Si a esto le agregamos un menos 2, ¿sí? Por x menos 3 al cuadrado, esto va a ser un menos 2 por lo que ya despejamos acá. X al cuadrado menos 6x más 9. Si distribuimos esto nos va a quedar menos 2x al cuadrado en la primera, menos menos es más 12x y menos 18 en la segunda. Y si a esto le sumamos, ¿sí? El 8, o sea, menos 2 por x menos 3 al cuadrado más 8, esto nos va a quedar menos 2x al cuadrado más 12x menos 10. Entonces, finalmente, f compuesta con g de x, esto nos va a quedar menos 2x al cuadrado más 12x menos 10. ¿sí? Con eso tenemos la función. Esto es una de las maneras. Otra de las maneras que se puede sacar, por ejemplo, es, ahora que nosotros tenemos que encontrar el intervalo de positividad, sería plantear esto mismo, tanto esta como esta forma que son indistintas, mayor o igual a 0. Entonces, conjunto de, mayor a 0, disculpen. Conjunto de positividad va a ser f de g de x mayor a 0. Esto lo que nos va a decir es menos 2 por x menos 3 al cuadrado más 8 mayor a 0. Entonces vamos a despejarlo como siempre acá. Restamos 8 en ambos lados. Esto lo hacemos para sacarnos este 8 de este lado. Esto nos va a quedar menos 2 por x menos 3 al cuadrado mayor a menos 8. Vamos a dividir ambos lados por menos 2. Ojo con esto porque vamos a dividir por un número negativo ambos lados, lo cual nos va a simplificar las cosas, pero va a hacer que cambie el signo de la desigualdad. Seguimos acá, ¿sí? Como para tratar que ustedes lo vean de esta manera. Entonces esto nos va a quedar x menos 3, todo esto al cuadrado, menos, menor, perdón, a 4. Y ahora cuando aplicamos, para sacar el cuadrado, lo que tenemos que hacer es aplicar raíz cuadrada. Pero se recuerdan ustedes que cuando hacemos raíz cuadrada o raíz par de una potencia par, lo que nos queda simplemente es el módulo de lo que teníamos antes. O sea, en este caso nos va a quedar módulo de x menos 3
menor a la raíz de 4, que es 2. Entonces, para entender este concepto, fíjense, si nosotros tenemos módulo de un número x menor a algo, quiere decir que en la recta, supongan que el 0 está acá, no nos podemos ir ni para la derecha más unidades de lo que dice a, ni para la izquierda menos unidades de lo que dice menos a. O sea, estamos como atrapados en esta parte. Entonces, esto se desdobla en dos desigualdades. A saber, nosotros tenemos x menos 3 menor a 2 positivo, intersección x menos 3 mayor a menos 2 negativo. Entonces, acá resolvemos de las dos maneras. Sumamos 3 en ambos lados, ¿sí? Para tratar de sacarnos este problema de encima. Y fíjense que esto nos va a quedar. Esto se nos va con esto. X va a ser menor que 5. Y por otro lado, vamos a tener x va a ser mayor que menos 1. ¿Sí? En este sentido. Entonces, con eso lo vamos teniendo. Entonces, fíjense, vamos a tener acá el intervalo de menos 1. Disculpen, perdón. De 1 a 5, ¿sí? Y vamos a tener todo este intervalo que es el conjunto de positividad. Entonces, como conclusión, ¿sí? A todo esto, volvemos a la hoja original, el conjunto de positividad de esta función nos va a quedar como x perteneciente desde 1 hasta 5 sin incluir en ambos casos. Vamos ahora con el caso de la función, el segundo problema, donde nosotros tenemos esta función lineal y lo que hay que hacer es hallar el intervalo o el conjunto de solución A, donde el intervalo de la función sobre x nos da menor o igual a 2. Entonces, para hacer este problema hay varias recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar la mayoría de las soluciones en general es tratar de plantear obviamente la desigualdad, pero tratar de encararla desde el lado de poner todo de un solo lado de la inecuación. Eso nos va a permitir a nosotros, esto como tip les digo por las dudas, nos va a permitir a nosotros tener la mayor cantidad de soluciones posibles. Esto hay varias maneras de resolverlo, pero esta digamos es de las maneras que nos dan a nosotros la mayor cantidad de soluciones. Entonces, primero tratemos de encontrar qué es f de x dividido de x. Nosotros acá tenemos f de x, lo podemos pensar como una función que no tiene denominador común. Sí, pero podemos armarlo nosotros que es dividiendo x. Entonces tenemos menos un tercio de x más 1 dividido de x. Como acá distribuimos la división, en este caso nos va a quedar menos un tercio de x con x va a quedar menos un tercio a secas, más 1 sobre x directamente en este lado, ¿sí? Entonces la inecuación va a quedar así por el principio en este sentido. Después vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos ahora sí la inecuación f de x sobre x menor o igual a 2. Esto quiere decir que nosotros tenemos menos un tercio más 1 sobre x menor o igual a 2. Y acá es donde viene a aplicar lo que nosotros decíamos al principio. Vamos a, para encontrar la mayoría de los casos, a igualar todo o a pasar todo a un solo lado para tener la mayor cantidad de soluciones posibles. Entonces vamos a restar a 2 ambos lados y fíjense cómo nos va quedando la cuenta. En este caso vamos a tener menor o igual a 0 de este lado y después tenemos menos 2 más menos un tercio, menos 2 es menos 6 tercios, menos un tercio nos va a quedar menos 7 tercios. Y en este caso tenemos 1 sobre x. Pero esto no termina acá. Como esto es una suma de dos fracciones, lo que nos conviene hacer es tratar de buscar un denominador común a ambas fracciones. Como no lo tenemos a simple vista, lo que conviene hacer es multiplicar tanto numerador y denominador de cada una por el contrario. Y de esa manera obtenemos algo simétrico en los dos casos. Entonces, por ejemplo, este que tiene un 3, nosotros el denominador contrario es un x, multiplicamos x arriba y abajo, en numerador y denominador. Y acá lo mismo, si en este x multiplicamos por un 3, tanto en el denominador como en numerador. Esto lo que nos va a quedar es menos 7x, ¿sí?, más 3, todo esto sobre 3x. Y ahora sí queda menor o igual a 0. ¿Cómo hacemos ahora nosotros en este caso? ¿Sí? La idea es, si nosotros tenemos una desigualdad, también esto se puede pensar de esta manera, ¿no? Digamos, el 3 distribuirlo arriba, una de las opciones, menos 7 tercios de x, más 1 sobre x, menor o igual a 0. Entonces esto nos da la posibilidad de que tenemos dos partes. La parte del numerador que vamos a llamarle a, supongamos, y la parte del denominador que nos va a llamar b. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una división de dos números que es menor o igual a 0, esto nos dice que es de signo negativo esta división.
Por lo tanto, para que la división sea de signo negativo, ¿qué tiene que pasar con los signos individuales tanto del numerador como el denominador? Tienen que ser contrarios. Entonces tenemos dos posibilidades, por ejemplo. O el numerador es positivo, ¿sí? Y el denominador es negativo. Y fíjense que cuando digo negativo es simplemente no menor o igual a 0 porque no se puede dividir por 0. Ojo con eso. Y viceversa, ¿sí? Numerador menor o igual a 0 y denominador mayor a 0. O sea, esas son las dos posibilidades. Entonces vamos a plantear la desigualdad en esos términos, ¿sí? Aplicando esto mismo acá. Entonces, aplicando lo mismo que decíamos recién, tenemos esta desigualdad. Fíjense, vamos a tratar de resolverla en este sentido. Por ejemplo, en los primeros términos acá, para despejar x, restamos 1 a ambos lados para sacarnos este 1 que tenemos acá, y esto nos va a quedar menos 7 tercios de x mayor o igual a menos 1 y x menor a 0, o menos 7 tercios de x menor o igual a menos 1 y x mayor a 0. Acá hacemos lo mismo, ¿sí? Dividimos por menos 7 tercios y volvemos a tener el tema de que al dividir por un número negativo cambia el sentido de la desigualdad. Así que ojo con eso, tengan cuidado por favor. Entonces esto, lo que nos va a quedar es x menor o igual 1 sobre 7 tercios va a ser 3 séptimos, ¿sí? En este sentido, y luego tenemos x menor a 0, o la otra es que x va a ser mayor o igual a 3 séptimos y x mayor a 0. Entonces fíjense, en el primer conjunto nosotros tenemos 0 y tenemos 3 séptimos. Entonces va a ser x menor a 0 para este lado y después x menor o igual a 3 séptimos para este otro. Y en este caso va a ser al revés. Tenemos 0 y 3 séptimos, todo esto de 0 para la derecha y todo esto de 3 séptimos para la derecha también. Este conjunto va a ser desde menos infinito hasta 0 sin incluir, y este va a ser desde 3 séptimos incluido hasta más infinito, ¿sí? Entonces, básicamente el conjunto es la unión de estos dos. Entonces, la solución va a ser todo x que pertenezca, por un lado, de menos infinito a 0, unión de 3 séptimos incluido a más infinito. Y esa es la solución del problema. Vamos a ver qué es lo que pasa en el caso 3. Acá nosotros lo que tenemos son dos puntos. Tenemos el punto P, que tiene una variable A, que desconocemos, y la variable Ni, que vale 3. Y luego tenemos el punto Q, que es 2 menos 1. Entonces la idea sería hallar cuál es ese A como número real, tal que cuando calculemos la distancia entre P y Q, esa distancia va a ser de 5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Y esto hay una fórmula que se puede aplicar, sí, con el teorema de Pitágoras y demás, pero para que se entienda la idea. La distancia se hace básicamente con el teorema de Pitágoras. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar esos dos puntos y las coordenadas y aplicar básicamente, o tener en cuenta que la distancia va a ser la hipotenusa de ese triángulo que formemos entre P y Q. Supongamos que nosotros tenemos, ¿no?, y x y nosotros tenemos P y Q acá por separado, ¿sí? Estoy tirando un ejemplo. Entonces la distancia entre ambos, ¿sí?, lo podemos pensar como la norma de la recta de esos dos vectores, ¿sí?, que tiene toda una demostración y más con lo que acabo de decir, pero nada, ustedes se tienen que acordar nada más que esto. Entonces, primero la fórmula, la distancia entre P y Q va a ser la norma de P menos Q como vectores, o sea, P menos la norma de ¿qué? De A menos 2 para la parte en X y de 3 menos menos 1, 3 menos menos es más, o sea que nos va a quedar 3 más 1. En este caso cerramos acá. O sea que va a ser la norma de A menos 2 por un lado y 4 por el otro. Nosotros como dato sabemos que esa norma es igual a 5. Entonces ahora nada, lo que hay que hacer es calcular por definición esa norma, aplicando lo que dijimos de el teorema de Pitágoras y listo, ¿sí? Después despejando la variable. Entonces fíjense, acá lo que vamos a hacer es, Pitágoras lo que dice es elevar al cuadrado ambos términos y sumarlos, y después aplicar la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener a menos 2, todo esto al cuadrado, más 4, todo esto al cuadrado, la raíz cuadrada es igual a 5. Claramente nuestro objetivo acá es despejar a, así que tenemos que hacer las cuentas de este caso para que podamos despejar ese número sin problema. Entonces acá tenemos esta raíz cuadrada, elevamos al cuadrado ambos lados para sacarnos esto de encima. Entonces vamos a tener a menos 2 al cuadrado, ¿sí?, más 4 al cuadrado, que es 16. Esto nos va a quedar 25. Luego tenemos este 16 que está sumando, así que restamos
16 a ambos lados para sacarlo de este lado, ¿sí? Y esto lo que nos va a quedar es a menos 2 al cuadrado, esto es igual a 9, ¿sí? Y luego para sacar este cuadrado aplicamos raíz cuadrada nuevamente. Acá ojo que no es el mismo caso que este, porque cuando aplicamos raíz cuadrada de un número que está al cuadrado, tenemos dos respuestas, a saber, la respuesta positiva y la respuesta negativa, porque esto se transforma en un módulo, ¿sí? O sea, esto va a pasar a ser a menos 2 en módulo, en este caso esto va a ser 3. Y eso nos abre la posibilidad de que sean dos respuestas, o que a menos 2 sea 3 positivo, o bien que a menos 2 sea menos 3 negativo. Entonces en este caso, para sacar el menos 2 en ambos lados, sumamos 2 a ambos lados, de manera tal, esto se nos va con esto se nos va con esto, y finalmente vamos a tener o que a puede ser 5, o bien que a puede ser menos 1. Entonces, directamente esa es la respuesta. A pertenece a menos 1, 5, ¿sí? A cualquiera de esas dos soluciones que hayamos encontrado al principio acá. Bien, el último ejercicio lo que pide es lo siguiente. Nosotros acá tenemos una función, como ustedes ven acá, es una función homográfica. Tenemos una función que es una fracción de dos polinomios, o sea, x más 2 en el numerador y x al cuadrado más x menos a en el denominador. La clave acá está en encontrar ese número a que no conocemos, perteneciente a los reales, que cumpla la condición de que x igual a 1 sea asíntota vertical y hallar todas las asíntotas verticales de esa fracción. Entonces, recordemos un poco los conceptos. Una asíntota vertical es cuando nosotros tenemos que la función básicamente se va haciendo o atendiendo al infinito. ¿Qué es lo que pasa cuando uno lo ve gráficamente, por ejemplo, ¿no? Nosotros supongamos que tenemos generalmente una asíntota vertical, como bien lo dice el nombre, es algo donde, o sea, es un punto de la recta, es una recta vertical donde la función cuando nosotros la dibujamos se va pegando a la recta sin nunca tocarla y por lo tanto tiende a ser menos infinito o más infinito si nosotros nos acercamos con algún límite por izquierda o por derecha al mismo. Entonces, en este caso, eso ocurre generalmente cuando estamos en una división de valores próximos a 0, no 0, sino próximos a 0. Entonces, es probable, y es casi seguro, que cuando hay una asíntota vertical, el denominador para que esto ocurra tiene que ser igual a 0. Entonces, decimos, la asíntota vertical sería cuando el x hace que el denominador, que en este caso es x al cuadrado, más x menos a sea igual a 0. Si decimos que en 1 hay una asíntota vertical, reemplazando 1 en esta ecuación vamos a lograr tener 0. Y eso está bueno porque despejamos, reemplazando ese valor que ya conocemos, despejamos el valor a que no conocemos. Entonces en este caso tenemos la asíntota vertical que está en x igual a 1, esto nos va a quedar 1 al cuadrado más 1 menos a, esto es igual a 0. 1 más 1, esto nos va a dar 2, menos a es igual a 0. Si sumamos a de los dos lados, nos va a quedar que 2 es igual a o lo mismo que a es igual a 2. ¿Sí? Entonces, finalmente, nuestra función nos va a quedar x más 2 sobre x al cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Ahora, fíjense que eso ya tenemos el primer punto listo. Después nos pide hallar todas las asíntotas verticales. Entonces, es probable que haya más valores que anulen este denominador. Como este denominador es un polinomio de grado 2, nosotros podemos tener a lo sumo tanta cantidad de raíces como lo dice el mayor grado de ese polinomio. Es decir, si este, por ejemplo, es un polinomio de grado 2, nosotros como mucho vamos a tener dos raíces reales. Entonces, es probable que este número haya que, este denominador haya que factorizarlo en algo que nos permita encontrar esas raíces. Entonces acá hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo bien con la fórmula de Bhaskara para encontrar las dos raíces. Si en este caso la función es de grado 2, ¿sí? La fórmula de Bhaskara tiene esta forma donde nosotros tenemos que a es el parámetro que está con el x al cuadrado, en este caso es un 1. B es el parámetro que está con un x y C es el parámetro independiente. Es una de las formas de sacarlo. Como nosotros ya sabemos que hay una raíz que es 1, podemos hacerlo así, o también podemos usar Ruffini y dividir este polinomio por 1. Vamos a probar las dos maneras. Por Ruffini, ¿sí? Ponemos el polinomio con sus coeficientes, o sea, en este caso tendríamos 1 para x al cuadrado, 1 para el x lineal y un menos 2. Y vamos a dividir por el menos 1, que ya sabemos que es raíz. Entonces bajamos el 1, 1 por menos 1 es menos 1,
más esto nos va a quedar, en este caso, 0, ¿sí? Acá, disculpen, es un 1. Entonces tenemos 1 por 1, esto acá nos va a quedar un 2, 2 por 1 es 2, y acá sí nos va a quedar un 0. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a tener que esta función va a pasar a ser x más 2, y acá tenemos x menos 1 con la raíz que teníamos por x más 2, que sería lo que quedó acá abajo. ¿Sí? Si simplificamos esta función, lo que nos va a quedar es que f de x, si acá se puede simplificar este término con este, nos va a quedar 1 sobre x menos 1. Lo cual eso nos quiere decir lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la asíntota vertical es un 1, está en 1. No sabemos si hay asíntota vertical en x igual a menos 2, donde encontramos otro de los puntos conflictivos acá. Para resolver eso, la idea es aplicar límite. Fíjense, si hacemos f de x, que es x más 2, sobre, factorizando esto que nos va a quedar x menos 1 por x más 2, ¿sí? Que es esta factorización, si calculamos el límite de x tendiendo a menos 2, sobre x más 2 sobre x menos 1 por x más 2, claramente lo que va a pasar acá es que este término se va a anular, primero que nada, ¿no? Y esto nos va a quedar 1 sobre x menos 1, que esto nos queda 1 sobre menos 2 menos 1, que es menos 1/3. Claramente que menos 2 es un valor que anula el denominador, pero que simplificando la fracción, o digamos, la función racional, lo que vemos es que no es una asíntota. Entonces, bueno, les digo, esto lo aclaramos por las dudas para que no piensen que todos los valores que tienen que cumplir la condición del límite, siempre y cuando esto sea así. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega para más videos. Entre poco vamos a publicar más parciales de Matemática 51. Fíjense en el calendario. Esperemos que les haya gustado y por favor suscríbanse a mi canal para que nosotros podamos seguir haciendo trabajos así y seguir haciendo este material que está bueno y que queremos útil para todos. Así que bueno, muchos éxitos a los que rinden y un abrazo enorme.